Bien, corresponde ahora entonces el tema número uno del programa, de acuerdo a lo que hemos estructurado o reestructurado. Básicamente es la presentación de la materia. Ustedes no han visto antes derecho administrativo, aunque cuando empecemos a profundizar van a darse cuenta que hay mucho de derecho constitucional en todo esto, pero en realidad lo que estamos haciendo es desarrollando el derecho constitucional muy específicamente con respecto a las relaciones del Estado como el Estado mismo, la creación, la conformación y la regulación sobre todo. Cómo debe funcionar el Estado, cómo deben funcionar sus instituciones, cómo debe funcionar esa estructura de poder y cómo debe funcionar ese Estado entre sí, porque hay relaciones del Estado entre sí, entre instituciones, entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo hay relaciones, entre el Poder Judicial y el Electoral hay relaciones, etcétera. Y sobre todo, muy importante, cómo debe funcionar ese gran aparato del Estado con los particulares, que, ojo, atención, los particulares o administrados. Estamos viendo derecho administrativo, estamos viendo el derecho que regula la administración pública, estamos viendo el derecho que regula la relación de la administración pública con los administrados. No confundan el concepto de derecho administrativo pretendiendo o creyendo que se trata de administrar algo. Sí, se trata de administrar el poder, pero no se trata de administrar necesariamente una cuenta bancaria o un presupuesto, que también está incluido en el derecho administrativo. Es mucho más amplio de lo que parece. ¿Ok? Bien, entonces ya de buena manera hemos entrado en materia, hemos entrado en el concepto del derecho administrativo y qué es lo importante. Como les advertí en la presentación, hay un material de apoyo que se trata de 3 libros muy extensos, que es el mejor material que van a conseguir en Venezuela hoy en día de derecho administrativo. Hay excelente, por lo menos para estudiar en este nivel, hay excelente material para esta carrera, pero básicamente se trata de 3 manuales de derecho administrativo o 3 tomos, miren lo grueso que son estos libracos, de derecho administrativo que publicó el Tribunal Supremo de Justicia de la mano de un magistrado, de un excelente administrativista. Esa es la especialidad. Los especialistas en derecho administrativo se tildan de administrativista, que se llama José Peña Solís. También tenemos la colección de libros de derecho administrativo de José Araujo Juárez, otro excelente administrativista. Recomiendo también que se ubiquen esta ley, la LOPA, Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que viene comentada, ¿ok? Esta misma que es viene con comentarios del doctor Alan Bruber Carías, que es otro excelente administrativista, pero para los efectos de la materia, la manera más didáctica, porque en realidad todo lo que les acabo de mencionar trata de estudios muy profundos del derecho administrativo y obviamente ya a un nivel superior, no estamos en un nivel escolástico, amerita bastante lectura. A lo largo de este curso van a ver en las presentaciones las páginas y el tomo de los 3 tomos. Voy a utilizar básicamente los 3 tomos de Peña Solís. De los 3 tomos de Peña Solís, del doctor Peña Solís, ¿cuáles son los tomos? Yo les advierto en las presentaciones que deben hurgar, que esos tomos, repito, se les mandaron en digital, ¿ok? No tienen que salir a comprarlos. Si lo quieren salir a comprar, vayan, consíganlo. En las librerías especializadas en derecho en Caracas se consiguen. El Tribunal Supremo de Justicia los debe vender, pero como están las circunstancias hoy en día en Venezuela, está como complicado ese acceso. Pero en todo caso, remitan su atención a la lectura de las páginas que se advierten en las presentaciones. ¿Okay? Aclarado lo anterior, vamos de una vez con el tema. ¿Qué es el derecho administrativo? ¿Qué es el derecho administrativo? Igual como yo les hacía hincapié en la definición del derecho constitucional como una rama del derecho público, el derecho administrativo también es una rama del derecho público. ¿Y qué estudia esta rama del derecho público? Estudia la conformación, la creación, la regulación, el funcionamiento de ese gran aparato que se llama la administración pública. Es inmenso, es infinito, eso es un aparataje que no tiene forma definida, y menos en los últimos 20 años que a raíz de la Constitución del 99
se han ido creando instituciones nuevas y esas instituciones han ido pariendo otras instituciones, se han eliminado unas, se han creado nuevas para sustituir las antiguas, se han suprimido, que es la palabra, instituciones que venían funcionando con la Constitución del 61 o antes incluso, y se le dio paso a otras instituciones nuevas. Pero el tamaño del Estado es infinito. El tamaño del Estado es algo verdaderamente amorfo, es verdaderamente amplio, ¿ok? Bien, entonces, el derecho administrativo es una ciencia, porque el derecho es una ciencia, lo tenemos claro, es una rama del derecho público que estudia la conformación, la norma, la regulación, el funcionamiento de la administración pública y además las relaciones de los entes de la administración pública entre sí, ¿ok? Y de la administración pública con los administrados, ¿ok? Advertencia especial, cuidado con eso, administrados es igual a ciudadanos, es igual a sujetos de aplicación de los actos de la administración pública, ¿de acuerdo? Luego, definido el concepto, tenemos claro, incluso dentro del concepto tenemos claro cuál es el objeto del derecho administrativo, ¿ok? Está bien claro en el concepto que yo les presento. En la lectura van a conseguir conceptos más amplios. Bueno, bienvenidos, estudien, lean, es la idea, pero el concepto es más cerrado, más estándar, más básico de lo que es el derecho administrativo, se los estoy presentando en este momento. Luego otro tema importantísimo, la historia del derecho administrativo, el recorrido histórico del derecho administrativo. Bueno, fíjense, la lógica, yo siempre apelo a ustedes a la lógica. Si el derecho administrativo estudia la conformación y la regulación de los órganos del poder y de la relación de esos órganos entre sí y de ellos con los ciudadanos o con los administrados, entonces ¿qué tenemos que decir? Que el derecho administrativo es tan antiguo como la sociedad misma. Desde que existen factores de gobierno, desde que existen figuras que gobiernan a otros más abajo, existe el derecho administrativo. Hay unos autores que afirman que el derecho administrativo nace formalmente después de la Revolución Francesa, ya vamos a entender por qué. Y bueno, se les pueden, cada quien defiende su tesis sobre argumentos, pero sería bastante egoísta con el mismo derecho administrativo hablar de que no existió el derecho administrativo antes de la Revolución Francesa, porque mal o bien habían gobiernos, mal o bien habían figuras de poder, mal o bien había quien administrara, ¿ok?, recursos, quien imponía leyes, quien redactaba leyes, quien legislaba y quien administraba justicia, por lo tanto había Estado. Ah, ¿qué pasa? Ese lote histórico, ese recorrido histórico lo vamos a dividir en dos lotes, en dos parcelas bien definidas. ¿Cuál es la línea que divide, la línea limítrofe que divide esas parcelas? La Revolución Francesa, la famosa Revolución Francesa de 1789, que establece un antes y un después, para no solamente para el derecho administrativo, para la humanidad entera, para los derechos humanos. Y por eso es que con la Revolución Francesa se da la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Se recuerdan en Constitucional? Los que vieron clases en Constitucional conmigo, como les matraqué con ese tema. Bueno, aquí está una de las tantas razones por las cuales era importante tener presente ese hecho tan trascendental. Entonces, antes de la Revolución Francesa teníamos estados monolíticos, estados que están conformados por una sola figura. Vénganse a su memoria, a su imagen, a su cabeza, a sus ideas, la figura de un monarca, de un emperador, de un zar, de un rey. ¿Ok? ¿Por qué? Porque incluso hablar del Estado moderno, como establece la doctrina, porque en las láminas se habla del Estado moderno, no necesariamente tenemos que hablar del Estado de hoy. El Estado moderno, muchachos, es la organización que se impone a raíz de la organización estatal que diseñan o crean o ponen en práctica los antiguos griegos, ¿ok? De ahí se habla de los estados modernos, del Estado moderno. Incluso, para que tengan una idea, todo aquello que les suene a ustedes históricamente a moderno, mire qué mal hablamos nosotros, todo aquello que les suene a ustedes a moderno, tiene que necesariamente voltearle la mirada hacia la antigua Grecia. Los Juegos Olímpicos de hoy en día, se habla de los que tienen más de 2000 años practicándose, se habla de los Juegos Olímpicos modernos, o los Juegos Deportivos modernos, no porque estén de moda, no porque sean de actualidad, no necesariamente, sino que se hace referencia al estilo de competición deportiva que impusieron los griegos, por eso que se habla de los Juegos Olímpicos modernos. Igual pasa con el Estado. Entonces cuando le metemos esa coletilla
en materia histórica a esta categorización del Estado moderno, nos tenemos que ir hacia la antigua Grecia y pasarnos por Roma, que ya ustedes también estudiaron derecho romano, y pasarnos de Roma al imperio godo, al imperio visigodo, al imperio germánico o bárbaro, luego bajar la mirada. Recuérdense que América, hasta que apareció Colón, por ahí no existía, por lo menos para el mundo antiguo o para el mundo occidental y parte del Oriente antiguo, América no existía. Sí existía, incluso teníamos organización monárquica, porque entonces nuestras culturas precolombinas o nuestras culturas aborígenes estaban muy bien organizadas y también tenían figura de Estado como, repito, monolítico, del Estado gobernado y controlado por una sola figura. ¿Okay? Esa sola figura hacía de todo. Esa sola figura, se puede decir a modo jocoso, que hacía lo que hacen las amas de casa de una época. Cocinaba, planchaba, atendía a los chamos, lavaba la ropa y además, bueno, atendía al marido, por supuesto. Prácticamente era una figura omnipotente y omnipresente, estaba en todos los sectores. Pero bueno, hablando en serio, ese Estado, esa figura única, administraba los recursos del Estado, llámese monárquico, llámese como lo quieran ver, unitario, como lo quieran ver, administraba los recursos, dictaba las leyes, ¿ok? Y a la vez aplicaba las leyes, administraba justicia, se encargaba de administrar justicia. Y sí, cómo no, tenía funcionarios. Tenía una cantidad de funcionarios delegados aguas abajo. Hacia abajo tenía cualquier cantidad de elementos que conformaban el Estado, pero ninguno de ellos actuaba de manera independiente. Todos ellos actuaban en nombre del rey, en nombre de la corona. Recuerden que cuando en el 1492, cuando Colón llega perdido, extraviado, llega a las costas americanas, llega a territorio americano, él lo hace y declara que toma posesión de las tierras que él supuestamente está descubriendo en nombre de la corona. Él no lo hace porque quiere, él no lo hace porque el poder lo tiene él, sino el poder le ha sido, con una cartica de autorización, le ha sido delegado. Pasa la Revolución Francesa, estalla esa gran crisis en Europa, surge el Estado de Derecho, ese nombre Estado de Derecho, surge el verdadero Estado como lo conocemos hoy en día, un Estado donde hay una separación de poderes, un Estado donde el poder se distribuye horizontal y verticalmente en diferentes niveles, en diferentes etapas o en diferentes categorías, y el Estado divide sus tareas y las separa, por eso se llama separación de poderes, las separa para que el poder sea manejado por diferentes personas que no se mezclan, que no se pisan la manguera. El que administra los recursos es el Ejecutivo, ¿verdad? Es una de las tantas funciones del Poder Ejecutivo, pero ese Poder Ejecutivo sí puede, extraordinariamente puede legislar, pero extraordinariamente lo puede hacer, en el caso venezolano lo puede hacer, pero la verdadera tarea de la legislación la tiene ¿quién? El Poder Legislativo. Y a la vez, quienes agarran las leyes que dicta el Poder Legislativo, las revisan y la administran y la aplican, el Poder Judicial, que es el que está llamado a administrar justicia. Entonces existe una verdadera separación de poderes, claro. Recuerden que en el caso venezolano tenemos 5 poderes, no tenemos nada más 3. Es una de las innovaciones de la Constitución del 99. Entonces, se impone la tesis de la separación de poderes, se impone el principio de la legalidad. ¿Qué es el principio de la legalidad? Eso es un temazo, muchachos. Eso lo vamos a desarrollar más adelante porque amerita explicaciones específicas. El principio de la legalidad básicamente se resume en que cada uno de los poderes ejerza sus tareas, que cada uno de los poderes no solape, no invada la esfera o el campo de acción de los otros poderes y que cada quien se ocupe de hacer sus mandatos que tiene previstos por el ¿qué? Por el derecho administrativo, que es el que lo crea, que es el que lo regula y es el que lo organiza, ¿de acuerdo? Pendiente con la lectura, pendientes de las dudas que puedan surgir, nos vemos en clases en aula virtual. Saludos.